Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, vamos a leer el versículo 7. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hace algunas semanas atrás, en la providencia del Señor, interrumpimos nuestra serie de sermones en el Sermón del Monte. Y en este momento, en el momento que interrumpimos la serie, nos encontrábamos considerando la quinta bienaventuranzas, la que acabamos de leer: bienaventurados los misericordiosos. Y a pesar de que hemos podido tratar varios aspectos acerca de la misericordia, hay un asunto más que quisiera tratar con ustedes antes de dar por terminado nuestro tema. Pero debido a que hace un tiempo que nos desconectamos de nuestra serie, consideramos pertinente hacer un breve repaso, un breve recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero que tratamos al acercarnos a esta quinta bienaventuranza fue el significado de la palabra misericordia. Y dijimos en aquella ocasión que esta virtud no es otra cosa que acción movida por la compasión. No se trata simplemente de un sentimiento de pena por el que sufre, sino más bien de un deseo genuino de aliviar de algún modo el sufrimiento del que sufre. Cuando Dios vio al hombre en su miseria, no se limitó a decir: me da mucha pena la condición en que el hombre está. La Biblia dice que Dios es rico en misericordia, y que por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que la misericordia no es mera compasión, es una compasión que mueve a la acción. Él os dio vida, dice Pablo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios hizo algo. No lo merecíamos, pero su corazón fue movido a la compasión. Alguien podría preguntar en esta mañana: ¿pero cómo puedo yo, que pertenezco a una raza caída, que vine al mundo con una naturaleza tan egoísta, experimentar tal identificación con el dolor de los demás? Bueno, esta pregunta nos llevó a nuestro segundo punto: ¿cuál es la raíz o la fuente de la misericordia? Y como hemos dicho ya en otras ocasiones, ninguna de las características mencionadas en las bienaventuranzas son naturales. En otras palabras, nadie nace siendo pobre en espíritu, manso, misericordioso. Esto no es un asunto temperamental. Noten el lugar que ocupa esta bienaventuranza en el pasaje completo. En el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y a renglón seguido dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los hombres que se describen aquí tienen hambre y sed de justicia. Y tener hambre es exactamente lo opuesto a estar saciado. Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que están conscientes de que carecen de ella. Si la poseyeran en sí mismos, ya no estarían hambrientos ni sedientos. Estos hombres saben que si Dios los ha recibido es porque ha tenido misericordia de ellos. Y cuando un pecador es llevado a comprender esto, algo ocurre en su interior. Este hombre es movido a dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Como Dios ha tenido compasión de mí, yo voy a tener compasión con los demás. Como Dios me ha perdonado, yo también perdonaré. Como Dios ha condescendido conmigo, yo también condescenderé con los demás. Antes nos veíamos subidos en un pedestal, pero ahora todo ha cambiado. Ya sabemos lo que somos, y más aún conocemos la bondad que Dios ha tenido con nosotros a pesar de lo que somos. Y por eso actuamos con compasión. Los cristianos no pueden ser de otro modo. Ellos han sido recipientes de la misericordia divina y sus corazones han sido transformados. Hermanos, escuchen bien estas palabras.
no es una mera reforma la que ha sido producida por el ejemplo de Dios. No es que nosotros hemos visto el buen ejemplo de Dios y eso nos ha reformado. Aquí no estamos hablando de reforma. Aquí estamos hablando de transformación, de regeneración, de un verdadero y genuino cambio interno. Algo tan profundo que Cristo lo compara con un nuevo nacimiento. He ahí la raíz o la fuente de la misericordia. Dios es la fuente. El hombre no puede tener esa disposición por sí mismo. Alguien dirá, pero pastor, ¿y qué usted dice, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta o de muchas personas que en una forma natural han dado sus vidas para suplir y aliviar el dolor de mucha gente? Bueno, a eso debemos decir que el hombre natural no desconoce del todo la compasión. Muchos inconversos se dedican a causas nobles con el deseo real de aliviar el dolor humano. En cierto modo eso es parte de la imagen de Dios en el pecador, que aunque distorsionada por el pecado, no ha sido totalmente eliminada. Dios en su gracia común enternece el corazón de los hombres inconversos, pero esa compasión no alcanza el punto elevado de la misericordia cristiana. Hay dos elementos en la compasión del cristiano que son inalcanzables para el hombre inconverso, inalcanzables para el no creyente. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, por un lado, el cristiano tiene misericordia del cuerpo, pero también tiene misericordia del alma. Su visión de las realidades espirituales le permiten ver necesidades que el hombre natural no puede ver. El cristiano se preocupa por esas necesidades, son una prioridad para él. Y por el otro lado, su motivación va más allá que la de aliviar el dolor ajeno. Esa motivación es buena. Esa motivación es aceptable, pero el cristiano verdadero tiene una motivación más poderosa, la gloria de Dios. Hace las cosas en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo, no para sentirse realizado al haber hecho el bien. Estoy tranquilo con mi conciencia porque hice el bien, ni mucho menos para que los demás tengan una buena opinión de él o lo miren con admiración. El cristiano se conoce a sí mismo y sabe que todo cuanto posee le ha sido otorgado por gracia. Y hermanos y amigos, solo Dios puede transformar a un hombre para que vea la vida bajo esa perspectiva. La misericordia entonces solo puede ser producida por Dios en nuestros corazones. Él es la fuente de donde emana esa gracia. Los otros dos puntos que tratamos en los sermones anteriores fueron los siguientes. En tercer lugar, los frutos que evidencian un corazón misericordioso. Y en cuarto lugar, 7 razones persuasivas para hacer misericordia. Hasta aquí todo lo que hemos visto en los 3 sermones anteriores acerca de esta bienaventuranza. Veremos ahora un último principio, un último aspecto antes de dar por terminado el estudio de este tema. Y es este: reglas que deben gobernarnos al hacer misericordia. ¿Qué es lo que veremos en esta mañana? 5 reglas que deben gobernarnos a la hora de hacer misericordia. Pero antes de considerar esto, yo quisiera salirle al frente a una objeción que puede surgir en algunos al escuchar este encabezado. Y la objeción es esta: pero pastor, ¿y realmente necesitamos reglas que regulen nuestra compasión? Esto es el colmo. No basta con tener buenas intenciones y un sincero deseo de ayudar al necesitado. No basta. No basta. Los cristianos deben mostrar en todo la profesión de nuestra fe, de modo que hasta para hacer el bien, hasta para amar, debemos hacerlo con sabiduría. El apóstol Pablo ora por los cristianos en Filipos y pide que el amor de estos hermanos entre sí abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que ellos aprueben lo mejor. Para que ellos aprueben lo mejor.
Hermanos, amigos, no bastan las buenas intenciones. El infierno está lleno, repleto de gente bien intencionada. El apóstol Pablo dice: yo oro por vosotros, filipenses, para que vuestro amor abunde, sí, pero que también tengáis conocimiento, para que puedan aprobar lo mejor. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ni siquiera para hacer misericordia debemos ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Saben por qué? Porque si lo hacemos en nuestra propia opinión, podremos cometer el error del que Pablo habla en una de sus cartas: nuestro bien será vituperado. Y queriendo hacer un bien, haremos un mal. Como dice un dicho, queriendo hacer una gracia, podemos hacer una moriqueta. Y debemos tener cuidado con eso. Dios nos dice en su palabra lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Y el creyente debe esforzarse, no solo por obedecer a Dios, sino por hacerlo a la manera de Dios. Las dos cosas. ¿Cuáles son esos principios que deben regular nuestras obras de misericordia? 5 principios. En primer lugar, nuestras obras de misericordia deben ser hechas voluntariamente. Voluntariamente. Segunda a los Corintios capítulo 8. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículos 8 al 12. El apóstol está hablando aquí de una ofrenda que los hermanos de Corinto habrían de enviar. Dice aquí en el versículo 8: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El apóstol Pablo tenía autoridad de Jesucristo para dar órdenes a su iglesia y para dar regulaciones como apóstol de cómo se habrían de hacer las cosas en la iglesia. Sin embargo, en este caso en particular, Pablo tomó la decisión de no hacer uso de la autoridad que él sabía que tenía. Noten el versículo 8: no hablo como quien manda. Ellos no estaban atados a seguir un curso específico de acción, porque Pablo deseaba poner a prueba la sinceridad de su amor. Vean el versículo 10, la misma idea. Y en esto doy mi consejo. Esto es un asunto voluntario. De ahí el énfasis tan marcado que hay en todo el pasaje en las motivaciones internas. Ni siquiera se sugiere una cantidad específica para la ofrenda que se iba a recoger, pero se enfatiza que debe ser una ofrenda motivada por el amor y por la buena voluntad. Versículo 10. En esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. Versículo 10, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. ¿Qué dice Pablo? Que primero tiene que haber una disposición. Tiene que haber una disposición. Pero es importante notar que la disposición no es suficiente. Estos hermanos deseaban desde hacía un año participar de este privilegio. Al menos eso era lo que ellos habían manifestado con su boca. Ahora debían probar que lo que ellos decían era cierto. Muchas personas se limitan a expresar los deseos que tienen de ayudar a otros, pero nunca hacen nada. Ay, si yo fuera millonario, mi hija, yo te sacara de ese problema. Todo el tiempo están expresando lo que ellos harían en caso de que... Pero Pablo dice, eso no es aceptable delante de Dios. Cada cual debe hacer lo que esté a su alcance. Dios espera de nosotros que lleguemos hasta donde podemos llegar. La ofrenda será acepta, dice Pablo, según lo que uno tiene. Literalmente en griego, tanto como le sea posible, no según lo que uno no tiene.
Hermanos, algunas veces nos paralizamos porque no podemos hacer todo lo que nos gustaría hacer, pero al paralizarnos tampoco hacemos lo que sí podríamos hacer. Pablo dice, haz lo que puedas, porque Dios no te está pidiendo que llegues a donde no puedes llegar. Ahora bien, hay un detalle en el texto que no debemos pasar por alto. Hemos dicho que las obras de misericordia deben ser voluntarias, es decir, no deben ser forzadas desde afuera. El apóstol Pablo no quiso imponer a esta iglesia tal cosa, pero ese principio debe ser puesto en su perspectiva correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto que la misericordia debe ser hecha voluntariamente, también es cierto que los creyentes deben ser persuadidos a hacer misericordia. Las dos cosas están aquí. El apóstol Pablo se preocupa por hacer entender a estos hermanos que al pedirle estas cosas no lo estaba ordenando, pero al mismo tiempo hace uso aquí de un lenguaje muy persuasivo, con la intención expresa de mover eficazmente el corazón de estos hermanos. Primero les habla del ejemplo de los macedonios. Vean el versículo 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ven, hermanos, no hay que ser rico para hacer misericordia. Estos hermanos eran pobres, pero abundaron en generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad del Señor. El apóstol Pablo está picando a estos creyentes. Está persuadiéndolos con el ejemplo de los macedonios. Y si ese ejemplo no fue suficiente para mover sus corazones, en el versículo 9 añade otro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En otras palabras, lo que él está diciendo, ustedes son cristianos. Y los cristianos poseen el carácter de Cristo. Él se hizo pobre siendo rico, y todo eso por amor a vosotros. ¿Acaso no debéis vosotros imitarlo en esto? Pablo usó aquí dos argumentos bien persuasivos. Por lo tanto, no es incorrecto hacer uso de argumentos espirituales para mover el corazón de un creyente a actuar con misericordia voluntariamente. Usted persuade su conciencia. ¿Para qué? Para que él haga misericordia voluntariamente, pero fue usted que lo persuadió. Por eso dice el autor de los Hebreos, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien debemos estimularnos unos a otros a que al amor y a las buenas obras. Pero más aún, esto también nos enseña que los cristianos deben usar tales argumentos espirituales consigo mismos. No solamente para persuadir a otros, sino para persuadir sus propios corazones y tener una correcta disposición interna. Cuando nosotros vemos que nuestros corazones se quieren cerrar al dolor y a la miseria ajena, llegó el momento de usar argumentos espirituales. Hermanos, esto es importante porque una persona puede excusar su pecado de egoísmo y de falta de compasión con un ropaje de sinceridad. Bueno, el pastor dijo el domingo que las obras de misericordia deben ser hechas voluntariamente, que eso debe salir de una disposición interna, y la verdad es que yo no tengo el menor deseo de meterme en eso. Y yo sí tengo una cosa, yo no soy hipócrita, yo soy un hombre sincero, y por lo tanto yo no voy a dar un centavo. Esta persona está implicando que si se desprende de lo suyo, no sintiendo el deseo de hacerlo, podría estar actuando con hipocresía. Pero eso no sería hipocresía, eso sería obediencia. No hay una mejor manera de mortificar la codicia y el amor al dinero que desprendiéndonos de él.
No hay una mejor manera. Si notas que tu corazón está endurecido hacia el dolor ajeno, eso es codicia, eso es tener el codo duro, eso es ser tacaño y no debes seguir los impulsos malvados de tu corazón. Más bien debes usar argumentos espirituales apropiados para mover eficazmente tu voluntad al amor y a las buenas obras. Y luego darle un decreto a tu alma en base al mandamiento divino. ¿Qué dice Dios en Deuteronomio capítulo 15? Deuteronomio capítulo 15, versículo 9 al 11. Dice el Señor: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. No solo que le des, sino que no seas mezquino cuando des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Hermano, eso no es sinceridad, eso es tacañería. Usa estos argumentos espirituales para persuadir tu corazón. ¿Cuál es entonces el primer principio que debemos tomar en cuenta? Que al hacer misericordia, estas deben ser hechas voluntariamente. En segundo lugar, que al hacer misericordia debemos usar lo nuestro, no disponer de lo del otro. Que al hacer misericordia debemos hacerlo con lo nuestro, no disponer lo del otro. Y yo sé que esto parece un principio tan elemental, tan evidente, que algunos pueden decir: pastor, ¿y usted necesita tiempo para hablar de esto? Sí, hermano, esto no es tan evidente como parece. Hay ciertas personas que en su afán de ayudar a los demás disponen de los recursos de otros o comprometen a los otros, y eso no debe ser. Vamos por un momento al libro de Isaías, capítulo 58, versículo 7. Isaías 58, versículo 7. El Señor en este pasaje está reprendiendo a su pueblo por la piedad hipócrita que ellos estaban llevando a cabo. Por un lado, ayunaban y oraban, pero por el otro lado, oprimían al pobre y eran insensibles hacia sus necesidades. Y ahora se pregunta Dios: ¿acaso es este el ayuno que yo estoy demandando de vosotros? Esa es básicamente la idea de todo el pasaje. ¿No es más bien, versículo 7, que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Notan, hermanos, el énfasis personal que hay en el texto? Es tu pan el que debes compartir, no el pan del vecino, no el pan del otro. Es tu casa la que tienes que poner a la disposición del necesitado, no la casa del otro. Y hay personas que en esto son realmente especiales. Especiales. Te llaman con el hombre necesitado ahí y delante de él te preguntan: hermano, ¿tú podrías llevar a fulano allí mismo a la San Vicente de Paúl? Y ya uno está cogido. Hermano, eso no es hacer misericordia, eso es una desconsideración. Eso es una desconsideración. Al hacer obras de misericordia debemos disponer de lo nuestro, no de lo de los demás. Claro que usted podría en privado llamar al hermano y decir: hermano, mire, yo tengo un problema, quiero ayudar a este hermano, yo no puedo ir. Tú podrías llevarlo allí mismo a Jaina. Bueno, entonces la persona le dice si puede o no puede, pero no lo comprometa delante del otro. Eso es una desconsideración. En tercer lugar, para que nuestras obras de misericordia sean aceptadas por Dios, hay un tercer principio que debemos tomar en cuenta. Debemos hacerlas en Cristo y para Cristo. Debemos hacerlas en Cristo y para Cristo.
Una de las expresiones favoritas del apóstol Pablo para describir la vida del creyente era la frase en Cristo. El creyente está en Cristo. Por medio de la fe ha sido sumergido en Él, sumergido en su justicia, como decía nuestro hermano Eric Gómez esta mañana leyendo Isaías, ha sido adornado como un novio, como una novia, con el vestido de su justicia, de tal manera que Dios ya no ve nuestro pecado. Ya Dios no nos ve a nosotros en nuestro pecado, Dios ve a Cristo. Colosenses capítulo 3, versículos 3 al 4. Colosenses capítulo 3. Versículos 3 al 4, dice el apóstol Pablo: porque habéis muerto, ya no vivís vosotros, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vuestra vida, creyentes de Colosas, está escondida con Cristo en Dios. Eso realmente es un misterio, pero es real. Y esto afecta profundamente nuestra posición delante de Dios. Dios nos acepta porque tenemos en nuestra cuenta celestial la justicia de Cristo, y Él nunca pecó. Por medio de la fe su justicia es traspasada al pecador, como dice el apóstol Pablo: a aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y es por esa misma razón que nuestras buenas obras son aceptadas por Dios. ¿Cuál es la razón? Que las obras del creyente son hechas en Cristo. Al estar sumergidos en Él, cuando los creyentes actúan, es como si Cristo estuviese actuando. Amigo mío que estás aquí en esta mañana, si has estado confiando en tus buenas obras, como si éstas fuesen a procurarte algún mérito delante de Dios, debes saber esto. Escucha, abre los oídos, debes saber esto: que Dios únicamente acepta a plenitud lo que hace su Hijo Jesucristo. Eso es lo único que Dios acepta. Cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, nos dicen los evangelios que se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Y lo mismo ocurrió en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, en Él y solo en Él yo tengo complacencia. Dios únicamente se complace a plenitud en su Hijo. Por eso el mismo Cristo dijo en una ocasión a sus discípulos que separados de Él nada podían hacer. Nada es aceptable delante de Dios si no emana de nuestra fe en Cristo. Las buenas obras del creyente suben como olor fragante delante de Dios porque son hechas en Cristo. Las del inconverso no son aceptadas porque no han sido envueltas en la justicia perfecta del Hijo de Dios. Esta es la enseñanza que se deriva de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice el apóstol, versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales, y noten ahora, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué son aceptables nuestros sacrificios espirituales? Porque a través de Jesucristo son purificados. Y eso es un gran consuelo para nosotros los cristianos, que muchas veces cuando hacemos algo para Dios nos preguntamos: ¿pero yo hice todo lo que pude? ¿No habrá habido algo de orgullo ahí? ¿No habrá habido algo de pecado? Probablemente sí. Hasta en nuestras buenas obras van manchadas con el pecado, pero Cristo las purifica con su sangre. Pero no solamente deben ser hechas en Cristo, sino también para Cristo. Para Cristo. Todo cuanto el creyente hace debe hacerlo para la gloria de Cristo. Y eso significa, en un sentido práctico, que debemos hacerlo, hermanos, para mostrar al mundo el poder que tiene Cristo de transformar a un egoísta en un hombre misericordioso y compasivo. He ahí nuestra motivación.
Nosotros queremos enseñarle al mundo lo que Cristo puede hacer con un perverso como nosotros. ¿Cómo Cristo puede tomar un hombre tan egoísta como nosotros y convertirnos en misericordiosos y compasivos? Dice el Señor en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y digan en televisión, fulano de tal, en el telemaratón, ha donado. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No buscamos gloria personal en lo que hacemos, buscamos la gloria de aquel que por gracia nos hizo ser lo que somos. Y cuando los hombres quieran exaltarnos, diremos como el apóstol Pablo, no, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Las obras de misericordia deben ser hechas en Cristo, para Cristo. Cuarto principio. Deben ser hechas con humildad. Deben ser hechas con humildad y en cierto modo esto se desprende de lo anterior. Si lo hacemos para la gloria de Cristo, no puede ser hecho entonces con ostentación. Los fariseos, dice Cristo, tocaban trompeta cuando iban a ofrendar. No se imaginen, por favor, hermanos, porque eso no es literal, que ellos iban con un individuo para papá. No era así, no era literal. No era literal. El Señor está usando aquí una figura. Pero es una figura muy gráfica. Los fariseos buscaban la forma, de cualquier manera, de que otros se enteraran de lo que hacían. Y cada vez que hacían eso, en el cielo dicen, bórrenle ese cheque. Ya se lo pagaron. Ya se lo pagaron. Como alguien ha dicho, ellos en verdad no daban limosnas, ellos compraban aplausos. Cada vez que usted vea una foto de esta que sale en los periódicos entregando un cheque, estos magnates que de la cuenta de Miami de $100 millones dan 1,000 pesos a una obra de caridad, ya ustedes saben que no están dando limosnas, están comprando aplausos. Esa foto le costó 1,000 pesos. Esa foto le costó la donación del solar que dieron para levantar el centro de deportes de Villa Francisca. Ellos compraron una foto en el periódico. Ellos no dan limosnas, ellos compran aplausos. El creyente verdadero está tan consciente de lo que Dios ha hecho por él, que no importa cuánto haga para Dios, siempre le parece poco. Siempre piensa que no ha hecho lo suficiente. Por eso en la imagen que Cristo presenta en Mateo 25 de lo que va a ser el juicio final, se nos dice que el Señor llamará primero a los suyos y les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, noten que está diciendo heredad. El Señor no le va a dar a ellos ese reino porque ellos dieron comida al hambriento, ellos dieron agua al sediento, vistieron al desnudo, porque las herencias no se compran. Ahí dice Cristo, este reino fue preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, cuando no habíais hecho ni bien ni mal. Todas esas buenas obras que aparecen allí, más bien evidencian la fe de estos hombres, porque la fe se evidencia por las obras. Así que estos hombres no heredan el reino por obras, lo heredan por la fe. Esas obras simplemente manifiestan que fue por la fe, y el juicio que Cristo hará al final de los tiempos es un juicio de obras. Es un juicio de obras, porque es la única manera que podremos saber quiénes tenían fe y quiénes no la tenían. Por eso el Señor inmediatamente comienza a desglosar las evidencias de que estos hombres y mujeres tenían una fe genuina. Versículo 35 al 36, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿cuál será la respuesta de los creyentes? ¿Cuál será? ¿Qué es eso, Señor, que tú no sabes nada? No. La respuesta de estos creyentes, porque son creyentes, será, Señor, ¿y cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer? ¿Y cuándo fue que te dimos sediento y te dimos de beber? Ellos no hacían esas cosas con ostentación.
Ni siquiera se dieron cuenta de lo que habían hecho. Como dice Thomas Watson, mientras levantaban al pobre del polvo, ellos permanecían en el polvo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, porque te glorías como si lo hubieras recibido. Todos los bienes que tienes proceden de Él, y la disposición que tuviste de darlo también procedía de Él. ¿Y por qué te glorías entonces como si eso hubiese salido de tu buen corazón? Como dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿A qué conclusión debemos llegar entonces? A Él sea la gloria. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Finalmente, hemos dicho ya que las obras de misericordia deben ser hechas voluntariamente. Debemos hacer uso de lo nuestro, no disponer de lo del otro, hacerlo en Cristo y para Cristo, con humildad. Por último, deben ser hechas prudentemente. Deben ser hechas prudentemente. Y he aquí un principio que nunca podrá ser sobreenfatizado a la hora de hacer misericordia. Hermanos amados en el Señor, el tener un corazón compasivo no es antagónico con tener una cabeza bien puesta. Una cosa no elimina la otra. Vamos al Salmo 112. Salmo 112. Versículos 1 al 3 y luego leeremos el versículo 5. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Ahí no dice bienes y riquezas había, pero él lo tiró todo para arriba como San Francisco de Asís. No, todavía hay. Y su justicia permanece para siempre. Al final del 4 dice que el hombre justo es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, pero noten, gobierna sus asuntos con juicio, gobierna sus asuntos con prudencia. Este hombre es clemente y misericordioso, pero eso no le impide gobernar sus asuntos con una buena cabeza. Y algunas personas tienen problemas a la hora de balancear estos conceptos. Pero repito, una cosa no quita la otra. Y pocos ejemplos pueden ser más esclarecedores para ilustrar este punto que lo que vemos en la vida de José en Génesis 41 y en Génesis 47. Vamos por un momento allí, que la mayoría aquí conoce los pormenores de la vida de José. Así que vamos a brincar un gran pedazo y vamos a ubicarnos directamente en el momento en que José es llevado al faraón para interpretar aquel sueño de las 7 vacas gordas que fueron comidas por las 7 vacas flacas y las espigas menudas y marchitas que devoraban las espigas hermosas. Dice la Escritura que Dios reveló a Faraón por medio de José que vendrían 7 años de mucha prosperidad y abundancia, pero seguido inmediatamente por 7 años de hambre, de mucha hambre. Pero José no se limitó a interpretar el sueño a Faraón, sino que como buen pastor él aplicó su enseñanza. Por eso ustedes ven que nosotros predicamos y al final decimos aplicación. José le dijo, esto es lo que hay, y he aquí Faraón la aplicación. Versículo 33 del capítulo 41. Por tanto, la aplicación viene ahí. Provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Ya aquí comenzó José a manifestar
sus cualidades de buen administrador. Y Faraón vio que seguramente no había ninguno mejor que él para llevar a cabo su propio consejo. Así que de una vez vino el nombramiento. José vino a ser segundo de Egipto. Y tal como José lo había predicho, rápidamente llegaron los 7 años de abundancia, versículo 47. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. E inmediatamente después vinieron los 7 años de hambre, versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Hermanos, pongámonos por un momento en el lugar de José. Toda la tierra de Egipto y sus alrededores comenzarían a pasar por una hambruna terrible, y solo el gobierno tenía alimentos. Y José es que está encargado de administrarlo. Pregunta: ¿debía José crear un fondo de beneficencia y alimentar al pueblo gratuitamente o a precios muy bajos? ¿Qué debía hacer José? Bueno, veamos lo que hizo, versículos 56 y 57. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido. De 7 años había guardado en los silos de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. En este punto de la historia, Moisés interrumpe su relato para introducir la historia de la llegada de los hermanos de José a Egipto en busca de alimento, etcétera. Pero a partir del capítulo 47, versículo 13, tenemos la continuación de la historia. Vamos allí, por favor. Génesis capítulo 47, versículo 13 en adelante, hasta el 20. No había pan en toda la tierra de Egipto, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero, no en el banco, no en su cuenta, en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Bueno, ahora sí que José va a crear un fondo de beneficencia. No. José dijo: dad vuestros ganados. Ustedes tienen vaca y bueyes. Y dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año. Y noten que ellos nunca ofrecen nada a cambio. Ellos van a ver si José cede. Y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor, que el dinero ciertamente se acabó. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Y ahora me imagino casi tocando violín para enternecer el corazón de José: ¿por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. No, pero seguro que José no entró en ese trance. Pues mire que sí. Versículo 20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser, repito, no de José, sino de Faraón.
Ya me imagino que algunos deben estar pensando aquí, oye, pero este hombre no conocía la palabra compasión. Qué duro de corazón era este hombre. Fue poco a poco apropiándose de todo lo que los egipcios tenían. ¿Podríamos llegar a la conclusión de que a José le faltó misericordia? No, hermanos, no. En primer lugar, debemos tener en cuenta que José era simplemente un administrador de los bienes de otro. Era su responsabilidad velar por los intereses de Faraón. Por eso el texto repite, la tierra llegó a ser de Faraón. Todo vino a ser de Faraón, no dice que vino a ser de José. Pero hermano, y José no podía interceder con Faraón. Es que hay algo más importante que debemos notar. Si José hubiese actuado con una compasión que no estuviese amparada al mismo tiempo en un buen juicio o en un sentido de prudencia, es muy probable que la historia no hubiese tenido un final feliz. Hermanos, los egipcios seguramente habían escuchado la fantástica historia de un preso hebreo que fue traído delante de Faraón a interpretarle un sueño. Y que ese hebreo le dijo a Faraón que vendrían 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. Esa noticia tiene que haber corrido como reguero de pólvora en Egipto. Durante los 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, dice la Escritura, pero solo a José se le ocurrió hacer provisión para el tiempo de hambre. Lo que demuestra que estos egipcios no eran buenos administradores de sus propios bienes. José no podía cometer la imprudencia de dejarse manejar por sus sentimientos o por las presiones de estos egipcios que iban día tras día a pedir alimento, porque de haber sido así, habría dilapidado la única tabla de salvación con que esa misma gente contaba. Esa gente no sabía administrar. Era por su propio bien que él estaba haciendo eso. Y esto lo demuestra el final de la historia, versículo 23 al 25. Y José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ahora miren lo que yo voy a hacer. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón. Y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Al final de cuentas la tierra volvió a ellos, otra vez. Y noten la benevolencia de este hombre, un 20% iba a ser para Faraón, siendo la tierra de él, y el grano de él, y todo de él, y ellos iban a quedar con un 80%. José tomó todo lo que ellos tenían y los hizo pagar impuestos. Y ahora él podía mantener los graneros y al mismo tiempo que esta gente pudiera mantenerse a sí mismos. Por eso al final, miren cómo esta gente reaccionó, versículo 25. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, la vida nos has dado, y hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Estos hombres entendieron que al final de cuentas José había actuado con sabiduría, José había actuado con prudencia. Hermanos, a la hora de hacer misericordia tenemos que usar la cabeza. Si Dios concede riquezas a un hombre, éste debe manejar esos bienes con la cabeza, no con el corazón. Los principios de la prudencia deben gobernarle, no solo porque de eso depende su sostén, sino también el sostén de aquellos que trabajan para él. Y más aún, más importante, por la utilidad que se le pueden dar a esos bienes en el desarrollo de la obra de Dios. Hay muchas personas que no tienen dinero y ven a los que sí tienen dinero y dicen, pero fulano lo que debía hacer es repartir todo lo que tiene. Hermano, eso es insensato porque se va a quedar él sin dinero y a la larga lo que reparta lo van a botar también. Hay que saber hacer las cosas. Yo recuerdo hace unos años atrás, muchos años atrás, que oí una historia que se dio en Puerto Rico. En ese tiempo había en Puerto Rico 3 millones de habitantes, y un individuo se encontró con otro que tenía 3 millones de pesos, que en aquella dólares, pero lo mismo, en aquella época era la par, casi. Y en aquella época era una fortuna tener 3 millones de pesos en el banco. Y este hombre le dijo, oye fulano, pero tú sí eres duro, ¿por qué tú no tomas tu dinero, lo sacas del banco y se lo repartes a todo el mundo aquí?
Y este hombre sabiamente le dijo, ¿cuántos habitantes hay en la isla? 3 millones de habitantes, y tú tienes 3 millones de pesos. Está bien, toma tu peso y déjame tranquilo. Hermanos, eso es insensatez. Eso es insensatez. El hombre que no conoce esa santa prudencia que tenía José, terminará finalmente en la ruina, y es probable que a la larga haya hecho más mal que bien. Y tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 5. En la iglesia primitiva había mucha gente pobre, y por eso se ocupaban de la gente pobre en la iglesia. Pero no lo hacían a lo loco, hermanos, no lo hacían a lo loco, lo hacían con prudencia. En 1 Timoteo capítulo 5, versículos 9 al 14, se habla de una lista de hermanas viudas que debían ser sostenidas por la iglesia. ¿Y qué dice Pablo? Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando son impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Era malo que se casaran? No, pero aparentemente estas viudas dijeron a la iglesia, manténgame, y yo me voy a quedar viuda para el resto de mis días, para servir a la iglesia. ¡Ay, qué bueno! Tomaban estas mujeres, pero después querían casarse, y violaban su promesa. ¿Qué dice Pablo? Versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, y entremetidas, haciendo lo que no debieran. ¿Cuál es la orden? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Hermanos, aquí hay un gran principio envuelto. Cuando alguien nos pide ayuda, ¿qué debemos hacer? Debemos sentarnos con él a ver si esa persona tiene otra opción. Ponerlo a pensar, ayudarlo a ver si él puede producir con sus propios medios lo que necesita. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Hermanos, hay que hacerlo con prudencia. Hay personas que dicen, pero hasta para hacer el bien esta gente son tan burocráticos. No, hermanos, es el dinero del Señor. Y el dinero del Señor hay que usarlo con prudencia. Hay que usarlo con sabiduría. Permítame poner un ejemplo que está más cerca de nosotros. A veces cuando vamos por la calle en el carro nos encontramos en las esquinas hombres jóvenes, sanos, saludables, fuertes, pidiendo limosnas. Esas personas podrían, aunque sea lavar carros, limpiar zapatos, vender periódico, de llevar un jardín. Hermanos, la Biblia nos manda a socorrer al pobre, no mantener vagos. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice el apóstol Pablo, si alguno no quiere trabajar, entonces que tampoco coma. ¿No tenía Pablo misericordia? No, era un hombre sensato. Salomón en Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. A quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Pero pastor, ¿y cómo yo puedo saber a quién es debido darle y a quién no? Bueno, la primera implicación de este texto es que no debemos actuar por sentimentalismos, sin pensar. La obediencia a este mandato implica el uso de nuestra cabeza. Tiene que ponernos a pensar para llegar a concluir a quién es debido darle. Así que lo primero es, no actúes por impulsos, actúa por principios. ¿Y cuáles son esos principios que debemos tomar en cuenta? Bueno, hay un principio muy simple, que puede ayudarnos en la mayoría de los casos. Digo en la mayoría porque reconozco que hay situaciones a veces que son muy peculiares. Pero he aquí una regla que puede sernos útil en muchas ocasiones. Si está en nuestras manos socorrer a algunos, debemos ayudar a todos aquellos que están en necesidad,
y por una razón real no pueden proveerse a sí mismos. Su necesidad es real y realmente no pueden sostenerse a sí mismos, o lo que se proveen no es suficiente. En ese caso, hermano, ayuda. La Biblia pone un peso sobre los creyentes de ocuparse de los pobres, de aquellos que están en necesidad, no porque son vagos, no porque tienen una mala cabeza, sino porque realmente no pueden sostenerse a sí mismos. En el Salmo 41, versículo 1, dice el salmista: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Hace un rato leímos en Deuteronomio 15:10 que sin falta debes darle al pobre y que no serás mezquino cuando le des. No se trata simplemente de dar, sino de dar con liberalidad. Cuando el apóstol Pablo subió a Jerusalén para exponer a los demás apóstoles el contenido del evangelio que él estaba predicando, nos dice en Gálatas capítulo 2 que los apóstoles estuvieron de acuerdo con él en todo, pero que le dieron un encargo especial. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas 2:10. Y más adelante escribe esta misma iglesia: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:9-10. ¿Pueden ver, hermanos, el balance en todo esto? Debemos ser prudentes, pero eso no quiere decir que seamos duros de corazón. Por eso, dejamos este principio para último. Esa prudencia no elimina todo lo que hemos dicho hasta ahora. Esa prudencia debe ser regulada por todo lo que hemos visto antes. El cristiano debe ser misericordioso, compasivo, debe orar a Dios que le conceda esa disposición de amar aún hasta el sacrificio. ¿Qué dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:16-18? Hijitos míos, no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Pero esta disposición, repito, no echa por tierra otros principios de la palabra de Dios. Por eso Salomón, en Proverbios 3:1-4, escribió lo siguiente: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Para ser misericordioso no hay que poner a un lado la verdad. Para ser veraz no hay que dejar de ser misericordiosos. La misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, las dos cosas. Hay personas que pretenden ser tan misericordiosos que entonces no dicen la verdad. Te queda divino ese vestido. ¿Y usted sabe que no es verdad? No, no es misericordioso, es ser un mentiroso. Pero por el otro lado, no sea tan veraz que olvide la misericordia. No sea tan veraz que olvide la misericordia. La misericordia y la verdad. En conclusión, hermanos, y ya estoy aquí sí terminando. La prudencia del justo, entonces, lo lleva a cuidar sus bienes, a actuar con sensatez, no porque es un avaro, un tacaño, duro de corazón, sino porque quiere estar seguro, oigan bien, de que no está desperdiciando locamente los recursos que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para seguir haciendo el bien, para poder invertir en la obra de Dios, para poder seguir socorriendo al afligido. Hermano, yo te pregunto, ¿es esa tu forma de pensar? ¿O puedes percibir en ti dureza de corazón? ¿Sabes una cosa? Eso no es únicamente dureza de corazón, eso es incredulidad. Eso es incredulidad. Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 11, versículo 1-4, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás.
Oh no, si yo echo el pan sobre las aguas se perderá. No, 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 échalo sobre las aguas y después lo hallarás. ¿Y eso qué significa? Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Miren cómo razona un creyente. Ahora que tengo dinero voy a hacer misericordia, porque yo no sé si mañana me vengan días malos en que no podré hacerlo. El hombre duro dice, no, 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 déjame guardarme, porque si mañana viene un día malo. Eso es falta de fe. Dios ha dicho que el que reparte con liberalidad, Él lo bendecirá. Por eso reparte ahora que tienes, hermano. No esperas morirte para que tus bienes sean de beneficio para otros. Hay hombres que están esperando morirse y hasta sus hijos desean que se muera. Porque son duros de codo, duros de corazón. No, hermanos, no. Reparte a 7 y a 8 ahora que tienes. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayera allí se quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Estamos en año preelectoral y no sabe lo que va a pasar mañana. Y entonces el año que viene es el año de las elecciones. Y el año siguiente el gobierno está empezando ahora. El asunto es que usted nunca va a dar nada. Salomón nos está advirtiendo aquí de guardarnos del extremo, de una prudencia que excluye la fe. Debe haber en nosotros un deseo genuino de socorrer al afligido. Aquellos que se desprendan de lo suyo el día de su muerte lo perdieron todo. Perdieron sus bienes aquí, su recompensa en el cielo. Y ahora sí concluyo con un texto. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 en adelante: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Si son como San Francisco de Asís, no van a poder cumplir ese texto, si son imprudentes. Pero no seas tan prudente que no seas rico en buenas obras. Dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No lo olvides, Cristo dijo que sólo los que saben hacer misericordia son bienaventurados, porque ellos y sólo ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, con razón dice el apóstol que tu palabra es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y el salmista que la exposición de tus palabras alumbra. Aún a los simples los hace entender. Gracias, oh Padre, porque tú no solamente te limitas a darnos el mandamiento, sino que aún nos dices cómo debemos llevarlo a cabo. Padre, ayúdanos, porque vemos tanto egoísmo en nuestro corazón, tanta avaricia, tanta incredulidad. Danos una disposición misericordiosa, que no esté exenta de un espíritu prudente. Ayúdanos, oh Señor, a ser balanceados en esto. Y ahora prepara nuestros corazones para que esta tarde vengamos como padres a escuchar lo que tú tienes que decirnos acerca de la crianza de nuestros hijos y cómo debemos aplicar la vara de la corrección. Ayúdanos, oh Señor, prepara nuestros corazones y gracias por habernos dado el manjar de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.